Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo y el día de hoy vamos a utilizar la data de la encuesta en Panel para poder preparar nuestra información a fin de poder implementar un modelo econométrico panel posteriormente. Bien, sin nada más que agregar, vamos adelante con el video. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer como es usual es descargar la información de interés. En este caso nosotros vamos a buscar la información utilizando el buscador Google. Vamos a poner en el buscador microdatos ENAO y luego vamos a darle clic a la primera opción. Luego de ello nosotros vamos a utilizar la opción consulta por encuestas y aquí en la parte de encuestas vamos a seleccionar ENAO metodología actualizada y aquí vamos a ponerla ENAO panel. Mi interés es evaluar siempre los periodos más actualizados, así que yo voy a poner el año 2021 y voy a marcar la única opción que es un panel del año 2017 al 2021. Aquí van a observar ustedes una serie de módulos, los cuales podrán ser descargados según pues el interés de cada uno de ustedes. En mi caso, como es un video de ejemplo, yo solamente voy a utilizar el módulo empleo e ingresos y el módulo sumarias. Bien. Una vez descargado, yo siempre recomiendo organizar una carpeta raíz, que es aquella que va a contener la data, el do file y el output, en donde la data pues va a tener justamente los módulos descargados. Aquí yo tengo ya los módulos descargados y bueno, el do file estará digamos contenido en la carpeta do y el output pues contendrá todos los archivos que nosotros vayamos generando en nuestro stat. Muy bien, entonces una vez organizado todo, nosotros vamos a generar algunas macros para poder ejecutar de una manera mucho más ordenada y eficiente nuestros comandos, sobre todo cuando llamemos a la base de datos. En este caso yo no voy a explicar mucho cómo he armado estas macros. Vamos a generar un video corto explicando a detalle cuál es la mejor estrategia para hacer ello. Directamente yo voy a correr todo esto para poder establecer cuáles son las carpetas que yo voy a utilizar y voy a finalmente abrir una base. Bien, voy a abrir la base denominada empleo. Para ello llamo a la macro empleo y voy a tener que registrar aquí el nombre de esa data. Para ello yo voy a la base de datos, vamos a empleo y precisamente está aquí en la última fila, ¿no? Yo copio el nombre y voy a pegarlo aquí. Correcto, usamos la opción clear y ahora sí, corremos. Ahora, ¿qué pasa? Me ha salido un error y eso es porque la data tiene más de 5000 variables y estas 5000 variables pues es la capacidad máxima del stata. Entonces lo que yo tengo que hacer es decirle al stata que pueda ampliar esta capacidad. El comando que me va a permitir hacer esto es el comando set maxvar. Aquí yo tengo que poner la cantidad de variables máximas que yo deseo permitir al stata que admita. Y ahora si intento yo abrir mi base de datos, yo ahora veo pues de que la base de datos se va efectivamente a cargar. Va a demorar un poco porque es una data muy amplia, pero finalmente ya lo tenemos. Bien, vamos entonces a ingresar la opción o el comando browse a fin de poder ver cómo se compone la data. Y efectivamente veo pues que es una data bastante amplia. ¿Por qué? Porque un data panel naturalmente contiene información de los mismos individuos en diferentes periodos. Y por lo general pues eso va a hacer de que, sobre todo en encuestas, la data sea muy amplia. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de esta data, seleccionar solamente aquellas variables de interés que yo considero importantes para fin de mi investigación, el cual estará relacionado al empleo de los individuos, y posteriormente yo la voy a unir con la data sumaria, ¿no? Que contiene una serie de estadísticos resumen por hogar. Entonces lo que yo voy a hacer es primero pues examinar aquellas variables que me interesan. Aparte que es una data bastante amplia, yo veo que hay bastante información perdida o missing value, lo que podría generar problemas al momento de pensar en una posible estimación econométrica. Aparte de eso, otro punto es que las variables están definidas también según los periodos de análisis. En este caso yo tengo pues un ENAO panel del 2017 al 2021 y si yo veo la lista de variables
Pues todas las variables están determinadas para cada periodo indicado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder solamente tener la información o la información más completa posible y así realizar estimaciones eficientes posteriormente? Bueno, lo que yo voy a hacer es ver una variable importantísima de este tipo de encuestas, que es la variable llamada per panel, ¿correcto? Y esta variable per panel me va a permitir a mí tomar aquellos individuos que solamente están presentes en determinados años. Por ejemplo, y acá yo tengo la variable per panel 1921, que es justamente una variable creada para poder determinar a aquellos individuos que están presentes en todos los periodos del año 2019 y 2021. Lo mismo para per panel 1820. Es una variable que me indica cuáles son los individuos que están presentes en estos 3 años, ¿no? 2018 al 2020. Entonces, yo personalmente estoy interesado para este video en solamente tomar aquellos individuos que están presentes del año 2019 y 2021. Entonces a mí lo que me va a servir es la variable per panel 1921. Para eso incluso podemos hacer una tabulación que me va a permitir a mí ver cuál es la distribución de esa variable. Hagamos la tabulación de esa variable que es per panel 1921 y como pueden observar 16.704 individuos están presentes en estos 3 años, mientras que 348.917 no están presentes en alguno de estos años, por lo que no me interesaría a mí contar con esos individuos, ya que pues yo estoy buscando tener un panel balanceado, ¿no? Que implica tener individuos para todos los periodos de análisis. ¿Qué voy a hacer? Voy a entonces indicarle al Stata que me mantenga solamente aquellos individuos que están presentes en esos periodos. Y para eso voy a usar el comando keep if per panel 1921 igual 1. Miren cómo el Stata ya elimina los individuos pues, que no están presentes en esos, o al menos un periodo de ellos, que no están presentes en al menos un periodo y por lo tanto no me interesan. Y entonces yo reduzco mi muestra a solamente aquellos que están presentes en todos estos periodos como hemos indicado. Muy bien, ahora lo que corresponde hacer es solamente seleccionar aquellas variables de interés, aquellas variables que van a ser relevantes para mi investigación. Muy bien, aquí ustedes pueden ver que yo ya he seleccionado cuáles son las variables de mi principal interés. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que yo tengo la variable codificada como P513T. Si yo me voy al buscador de variables, pues van a ver que esta variable refiere a la cantidad de horas trabajadas en la ocupación principal. Tengo también a la variable OQ500, que es el indicador de la PEA. Tengo, por ejemplo, la P207, que refiere al sexo. Y como pueden ver, yo lo que he hecho pues es tomar estas variables seguido de su respectivo año de referencia. Esto va a ser importante al momento de hacer una reestructuración. Ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Es importante mencionar también que este grupo de variables que están en esta primera fila van a ser los identificadores. Hagamos un describe de eso. Vamos a mover esto un poco a la derecha y vamos a volver a darle. Bien, entonces lo que les decía, estos códigos les van a permitir a ustedes identificar a los individuos que están en la muestra. En este caso yo tengo el código de la persona y el código de su hogar para los años 2019, 20 y 21. En principio yo esperaría de que estos códigos sean iguales, porque no esperaría pues que el individuo se encuentre en hogares diferentes en los periodos de referencia. Pero no necesariamente esto puede ser cierto, dado que podría variar, ¿no? Además tengo el dato del conglomerado y el código de persona panel consistencial. Bien, entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir con ese identificador hacer fusiones con otros módulos. De lo contrario, si yo no tengo estas variables, pues no podré hacer ni fusiones
ni reestructuración de la base de datos como lo haremos ahora. Muy bien, ahora viene la parte más importante, diría yo, el cual comprende la reestructuración de la data. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos viendo que las variables están en función de el año que rigen, ¿cierto? Por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? Tenemos un indicador de la PEA para el año 2019, 20 y 21. Lo deseable es que esta información no esté de manera horizontal como la estamos viendo, o sea, de manera ancha, sino esté de manera vertical. ¿Y cómo hacemos que una data ancha pase a una data vertical o una data larga? Pues vamos a utilizar el comando reshape. Bien, si yo hago help con el comando reshape, pues voy a ver cuál, digamos, es la lógica de este comando. Y precisamente lo que va a hacer es convertir datas anchas a datas largas, y así también se puede hacer de manera viceversa. En este caso, pues, ¿qué tengo que tener como requisito? Tengo que tener, pues, las variables de interés, que son las variables que en el help, en el comando de ayuda del stata, están denominadas como step 1, step 2. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una reorganización de esta data, un reestructuramiento de esta data, tomando a los números seguidos del step como una nueva variable j. Y la variable stat pues será una única variable que va a tener justamente los datos concernientes al individuo 1, pero al j de referencia. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Que este j sea el año y este stat sean las variables de interés. Entonces, lo que voy a utilizar es el comando reshape, en el particular el comando reshape long. Muy bien, yo aquí ya tengo el comando escrito. Como habíamos visto en el comando de ayuda, acá tenemos todas las variables que van a ser resumidas en esta nueva estructura de base de datos. Y aquí precisamente en el J está esta nueva variable que se va a generar, que se llama año. El I va a ser justamente los individuos que están compuestos por la unión de las variables numper, numpan, conglome y p201pcore. Bien, vamos a correr este comando. ¿Qué nos va a decir este comando? Nos van a decir pues cuál es, digamos, el J. Van a ser 19, 20, 21, que corresponden a los años 19, 20, 21. Y posteriormente nos va a decir cuál, digamos, ha sido el resultado de esta conversión, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? De que la variable que refería a las horas trabajadas en su ocupación principal para el año 19, 20, 21, ahora solamente tiene una variable llamada p13t-, y así para las demás. Si nosotros observamos con un browse nuestra base de datos para ver el resultado, pues tendremos que efectivamente ahora tenemos solamente las variables y de interés. Vamos a mover esto a la derecha. Solamente tenemos las variables de interés sin que se especifique en esta misma lista de variables los años, y más bien esa información ha pasado a estar de manera larga, de manera vertical, como lo observan aquí, por ejemplo. Miren, acá se ha creado la variable año y tenemos para el año 19, 20 y 21 información, por ejemplo, del dominio. Tenemos información de la edad, por ejemplo, del estado civil, y así sucesivamente. Esa es la idea de reestructurar esta base de datos. Ahora vamos a hacer algunos cambios aquí, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que año diga 19, 20, 21, yo quiero que pues diga directamente 2019, 2020, ¿no? Entonces vamos a hacer una recodificación. Vamos a utilizar el comando recode y le vamos a indicar de que recodifique las categorías de la variable año, que sea para 2019, que sea 2019 para la categoría 19, que sea 2020 para la categoría 20 y que sea 2021 para la categoría 21. Hacemos un recode, ejecutamos, vamos al stata y ahora veamos nuestra base de datos. Y ahora sí tenemos el año con el formato que queríamos, ¿no?
2019, 20 y 21. Finalmente lo que yo voy a hacer es ordenar la base de datos de manera descendente, es decir, contar con años 19, 20, 21 para los individuos ordenados según el código. Para eso voy a usar el comando sort y voy a renombrar las variables para que pueda tener pues una mejor lectura de las mismas, ¿no? Hacemos un rename a todas. Bien. Ahora lo que yo voy a tener observando mi base de datos, pues evidentemente es una data mucho más atractiva. Yo ya con esta data podría empezar a realizar algunos modelamientos. Pero todavía no vamos a hacer eso porque queremos fusionarla con la data sumaria. Muy bien, ahora vamos a utilizar la base sumaria. Para ello vamos a abrir nuestra macro llamada sumaria. Recuerden que le pusimos ese nombre a la macro. Aquí está, sumaria. Y vamos a copiar su nombre. Bien, el nombre está en la carpeta. Aquí está precisamente. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a usar la opción clear. Bien. Listo. Ahora sí, hemos abierto la base sumaria, en el cual pues tiene como unidad de análisis los hogares. Y vamos a nosotros enlistar pues las variables de interés. Pero previamente tenemos que hacer un ejercicio similar a la base anterior. Tenemos que solamente quedarnos con los individuos seguidos en los periodos 2019, 20 y 21. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí. ¿Correcto? En este caso vamos a variar un poco porque recuerden que la unidad de análisis pues son los hogares. Entonces la variable que aquí me va a decir esa información es la variable hPanel, que es el panel del hogar. ¿Cuál voy a tomar? Voy a tomar hpanel-1921. Entonces yo voy a poner acá hpanel-1921 y estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo en la data anterior, solamente que con diferente unidad de análisis. A continuación pueden ver las variables relevantes que yo voy a considerar aquí. Estoy considerando variables de pobreza, estoy considerando variables de ingreso, de gasto, de ingreso monetario, de estrato social y la cantidad de personas que perciben ingresos en el hogar. Bien, yo voy a hacer un keep de esto. Recuerden que siempre la primera fila debe ser de los identificadores. En este caso el identificador para esta data es el numpad h, que es el número del hogar, seguido del conglome y la vivienda. ¿Correcto? Entonces yo he hecho un vistazo a la base de datos, veo pues que ya tengo solamente las variables relevantes, que eso pues es algo positivo, pero falta reestructurarla. Muy bien, entonces entonces voy a utilizar el comando reshape. Otra vez vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la base anterior. Como ven, es básicamente repetir el mismo procedimiento, pero teniendo en claro que estamos trabajando con diferentes unidades de análisis. Voy a utilizar este comando reshape long. En este caso yo voy a utilizar las variables mencionadas anteriormente. Voy a considerar el identificador, que es numpad h con glome vivienda, y voy a también tomar una nueva variable llamada año. Voy a ejecutar este comando. Vemos que ya generó mis variables que ahora toman los años 19, 20 y 21. He hecho un vistazo a la base de datos y efectivamente ya está reestructurada. Hacemos lo mismo, vamos a hacer un recode para darle ese mismo formato a los años. Y finalmente vamos a guardar esta base de datos. ¿Correcto? Y le voy a llamar base 1. Vamos a guardar esta base de datos y le vamos a llamar base 2, perdón. Vamos a llamarle base 2 debido a que pues la primera base, que fue del empleo, se llama base 1. ¿Correcto? Entonces lo guardamos. Y ahora aquí viene la fusión, ¿no? Vamos a hacer la fusión de estas dos bases, que me va a permitir a mí no solamente tener información relevante del empleo, sino información también de ingresos, gastos, estratos sociales. De ese modo pues voy a tener más variables que me permitirán generar estimadores eficientes, adecuados, que respondan adecuadamente al problema. Vamos a partir utilizando nuestra base 1, que será considerada como la master. Estaba en output y se llamaba base 1. Listo.
Y para la fusión voy a utilizar el comando merge claramente. ¿Cuál va a ser la relación que nosotros vamos a establecer aquí? Pues es una relación de muchos a uno, debido a que la base 1, que es la master, contiene a los individuos y la base 2, que es la UCI, contiene a las viviendas. Entonces, muchos individuos están en una vivienda. Esa es la relación que yo tengo que evidenciar en este comando. Y acto seguido yo tengo que acá registrar pues el identificador. Pero hay un problema. Acá en esta base 2, yo como identificador tengo al número panel del hogar. Y aquí yo no tengo ese identificador. Yo tengo el número panel de persona, que no va a coincidir con el número panel del hogar. Pero miren, si ustedes ven acá, tengo un número panel del hogar. ¿Cuál es el problema? De que aquí yo tengo de 19, 20, 21. Pero si yo estoy asumiendo de que los individuos no se van a mover de hogares, lo cual es muy probable, entonces este número de panel del hogar debe ser igual al número panel general, que es justamente el que está en la base de sumarias. Entonces lo que yo voy a hacer es volver aquí y voy a generar una variable que esté asociada a este identificador, y para eso tiene que tener el mismo nombre. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar numpad h, y este va a ser igual a el valor de el último hogar, o sea, el código del último hogar de mi periodo de análisis, que es numpad h21. ¿Qué le estoy diciendo con esto? De que mi individuo va a tener como código de hogar el código de hogar registrado en el año 2021, el cual debería coincidir con la base de sumaria si es que efectivamente el individuo se mantuvo en el mismo hogar. Lo cual es muy probable porque difícilmente los individuos pues cambian de hogares de un año a otro, a menos que estemos hablando pues de periodos muy prolongados, ¿no? Entonces, con ese supuesto, yo voy a generar dentro de la base anterior, o sea, ojo que yo estoy regresando a mi base 1 para poder yo incorporar esta nueva variable. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a generar todo esto, o sea, voy a retroceder y voy a volver a generar todos mis comandos para que ahora mi base 1 incluya esta nueva variable numpad h, que me va a permitir hacer el match, ¿no? Muy bien, acá ya guardo rápidamente la nueva base. Nuevamente, yo si deseo puedo correr la base 2, aunque no he hecho ningún cambio, pero bueno, nuevamente lo corro. Y ahora sí, lo que voy a introducir acá es el identificador, que va a ser el numpad h con el conglome. El conglome sí está en la data anterior, ¿sí? Aquí está, conglome. Y también debo poner el año porque cada individuo es seguido en diferentes periodos de tiempo. Ahora vamos a usar el using y pondremos aquí la base 2, que es de sumaria. Ejecutamos el comando y ahora tengo el match. Como ven, hemos llegado a fusionar exitosamente 40.863 individuos y no se lograron fusionar 264. Lo que hacemos siempre aquí es dropear, o sea, eliminar aquellos individuos que no se llegaron a fusionar. Para eso yo voy a establecer que los individuos cuyo valor del merge es diferente de 3, pues eliminen, que justamente son los que no se llegaron a juntar. Y finalmente voy a borrar la variable merge, pues no le voy a dar mayor uso. Muy bien, entonces ¿qué tenemos? Tenemos ahora por fin una base, como ven aquí, totalmente estructurada, que no solamente cuenta con información del empleo, sino también cuenta con información de los ingresos, de los gastos, de los ingresos monetarios, del estrato social y del nivel de pobreza del hogar. Si ustedes desean incluso ampliar este pool de variables, pueden agregar más módulos haciendo este mismo ejercicio. Ese mismo ejercicio les va a permitir continuar agregando información. Lo que usualmente se hace luego de tener, digamos, la data estructurada es hacer un XT
set, que es básicamente indicarle al Stata que voy a trabajar con un modelo de panel data, y acto seguido indicar el valor del individuo, que es numper, y luego el año. Aquí les va a decir el Stata, si ejecutan este comando, que han ustedes seteado un panel que está estrictamente balanceado, que está del año 2019 al 2021 y que va de uno en uno. Ya con esto ustedes pueden empezar a trabajar. Muy bien, entonces eso básicamente es lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero de que haya sido de mucha utilidad y espero también que puedan ustedes registrarse, darle like al video, suscribirse, dado que nosotros estaremos subiendo más contenido, más información relacionado a la economía y a las finanzas. Así que bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.